una valoración realizada capaz de ser realizada por cualquier miembro del equipo de salud. Pasa que a la llegada de todo paciente de urgencias, este debe ser valorado inicialmente por esta estructura o esta estrategia que se llama triángulo de evaluación pediátrica. Y el triángulo de evaluación pediátrica es una evaluación que suele tardar unos segundos, a lo más 1 minuto demora realizar esta evaluación, donde se llega a una impresión de cuál es el estado fisiológico del niño o niña, sin ni siquiera tener que ser necesario explorarlo físicamente, ni siquiera tomar signos vitales, aunque sí a lo más puede requerir desvertirlo un poco para poder notar algunos elementos importantes que vamos a revisar ahora. Para poder valorar en condiciones ideales a un paciente con la estrategia del triángulo de evaluación pediátrica, es necesario hacerlo, o sea, se recomienda, en verdad, si puede ser que se hagan con el chico o chica sostenido por los brazos de algunos de sus padres, ya que esto igual les da un poco de alivio, ya que los dispositivos de urgencia, sobre todo si hay un problema de salud potencialmente grave que pueda estar afectando al niño, esto puede ser una causa de mucha ansiedad para el niño. El triángulo de evaluación pediátrica se compone de 3 lados, como un triángulo, que todos tienen 3 lados. Y estos son la apariencia, la respiración y la circulación. En inglés uno diría ABC, que es Appearance, Breathing and Circulation. Pero como en español no hay una equivalente a gráfica, y lo cambiamos por R. Así sería apariencia, respiración y circulación. Y aquí está el triángulo, una imagen. Suele presentarse así esta figura en otros tipos de clases, en los manuales de estos módulos de perfeccionamiento. Y vamos a revisar cada uno de estos lados. ¿Qué quiere decir esto y qué es lo que se evalúa por cada uno de estos componentes? En la apariencia hay una mnemotecnia que puede ser útil para recordar cuáles son los elementos claves a la hora de evaluar en la apariencia, que es el TIC-MH. Y el TIC-MH significa tono, cómo está el tono muscular del niño, a eso se refiere. La interacción, qué tanto reacciona con el medio entorno, con el medio ambiente, ¿verdad? Consuelo, qué tan posible es el niño está irritable o muy alterado, consolarlo. En general, ser consolado o ser capaz de ser consolado es un signo de menor gravedad. Mayor gravedad es cuando no es posible lograr consolar a un niño. Cómo está la mirada y si es capaz de hablar o de llorar. En general, es grave cuando uno está hablando de un paciente donde uno sospecha un problema de salud potencialmente grave y que no sea ni capaz de llorar ni de hablar. Y si un niño no responde a la hora de estimularlo, de hablarle o de interactuar con él, obligatoriamente debe chequearse de manera rápida el pulso y la respiración por al menos 5 segundos, no menos que eso, pero no tardarse más allá de 10 segundos. Si no es posible detectar ni pulso ni respiración, rápidamente ya en este paso uno puede determinar que el infante se encuentra en un estado de paro cardiorrespiratorio. Así de fácil es llegar a esa conclusión. Si hablamos de la respiración, podríamos decir que hay 2 elementos principales que se evalúan. A recordar, o a saber más bien, el esfuerzo respiratorio y los ruidos respiratorios. Todos tenemos esfuerzo respiratorio, todos nos esforzamos para respirar, todos tenemos esfuerzo, pero algunas personas pueden tener un esfuerzo aumentado u otras pueden tener un esfuerzo disminuido respecto de lo que es normal, de lo que es esperable. Lo normal es, en el esfuerzo cuando se evalúa una respiración normal, donde la aspiración es pasiva, porque cuando uno toma aire, esa es una actividad de contracción activa de los músculos, tomar aire. Y cuando uno relaja los músculos, el aire sale de manera pasiva del cuerpo. No requiere contracción de músculos respiratorios. ¿Alguien se recuerda cuál es el músculo respiratorio principal del cuerpo? El principal músculo respiratorio, el diafragma, ¿cierto? La inspiración siempre va a requerir una contracción activa del diafragma para lograr ingresar el aire hacia la cavidad torácica. Y la aspiración no, es solo relajarse en condiciones normales. Pueden haber algunas enfermedades que obligan a que la aspiración se vuelva un proceso activo y la persona activamente tiene que utilizar energía, ATP y glucosa para contraer músculos para poder expulsar el aire. Eso típicamente pasa en cuadros obstructivos. Y lo normal, ¿cómo se ve un esfuerzo respiratorio alterado? Si uno observa aleteo nasal, si uno observa uso de musculatura accesoria, que en este caso serían los músculos subcostales, los intercostales e incluso los rectos abdominales si fuera necesario.
y si el esfuerzo respiratorio está aumentado, disminuido o ausente. Los ruidos respiratorios, lo normal es que la respiración no haya ruidos audibles, que no haya ruidos anormales. No confundir que a veces hay ruidos que uno puede escuchar, pero que no son propiamente de la vía aérea baja, como por ejemplo cuando hay muchas secreciones nasales, ahí la respiración es ruidosa, ¿cierto? Pero es ruidosa por concepto de secreciones que están a este nivel, que no son para nada peligrosas ni comprometen la vía aérea. Por el contrario, sí los ruidos que provienen de la vía aérea inferior. Vía aérea inferior ya estamos hablando de laringe, tráquea, bronquios y bronquioles. ¿Qué es lo normal de escuchar ruidos respiratorios? Como sibilancias, quejidos o estridos. En términos de la circulación, hay dos elementos que se evalúan, que es el color de la piel y la presencia de signos sugerentes de sangrado. El color de la piel, lo normal es que la piel sea del color normal, habitual. Si uno no está seguro, porque puede pasar, a veces uno no está seguro si el color que está viendo de un niño o una niña es el normal para él, uno le puede preguntar a los cuidadores si están presentes. Si, oye, realmente tu hijo, tu hija o el chico o chica que estás cuidando es así su color de piel siempre, y ahí puede haber una buena referencia inicial. No, ahora está más amarillo, ahora está más pálido, o en verdad sí siempre está este color. Y lo normal es observar palidez, definitivamente, cianosis o piel marmórea. Petequias púrpuras, sangrado visible, lo normal es que no haya ninguno de estos signos, porque todos estos son signos sugerentes de sangrado. Petequias y púrpuras son distintas lesiones que se observan debajo de la piel, es lo que uno llama moretones. Petequias son los que miden menos de 10 milímetros, púrpuras son los moretones que miden ya más de 10 milímetros. Y no es otra cosa que sangre, que está debajo de la piel, que es visible, que se está acumulando. Y cuando ya forma un bulto, ahí uno habla propiamente tal de un hematoma. O sangrado visible, quizás tiene sangre, y pudiera ser eso señal de que hay una arena en algún lado, hay que buscarlo, si está con ropa todavía, hay que detectarlo con mayor razón para buscar la fuente de ese sangrado. Y lo normal es que haya sangre. Uno puede llegar a un diagnóstico fisiopatológico, que es una caracterización del problema que está viendo frente en el paciente que está hablando. Si hay al menos un lado del triángulo que está alterado, se considera que el paciente está inestable y que requiere una intervención inmediata. Y ustedes ya saben cómo detectar estas alteraciones a partir de la evaluación de cada uno de estos tres componentes y si hay algún componente anormal en cada uno de estos criterios. Con esto ya saben cómo reconocer, al menos en lo teórico, si un paciente está inestable. Y si está inestable, hay que intervenir inmediatamente porque podría estar vitalmente amenazado o con su vida en peligro. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Si estamos en un dispositivo de urgencias, pasarlo a una sala especial que se llaman los dispositivos de urgencias, que son las salas de reanimación, que son salas que suelen tener recursos para la protección de la salud de manera más inmediata que los boxes de atención regulares. Están los carros para atender un paro cardiorrespiratorio, hay fuentes de oxígeno, hay sistemas de monitorización de signos vitales de vigilancia continua. Esas son las salas de reanimación. Si uno estuviera en un domicilio, en la vía pública o en cualquier otro lado que no sea un establecimiento de atención de salud que pueda dar una atención de urgencias, en este caso sería activar un sistema de emergencias que le corresponda al lugar donde se encuentra. Aquí en Chile, en Arica, llamar al 131, ¿cierto? Y puedo tener un diagnóstico fisiopatológico inicial, y aquí están los diagnósticos fisiopatológicos del lado derecho. Y aquí yo se lo ordené de acuerdo a la alteración que ustedes encuentren. Si solo hay una alteración de la palencia, pero la respiración y la circulación está normal, pueden sospechar que hay una disfunción del sistema nervioso central. Y eso puede ser provocado por intoxicaciones, envenenamientos o lesiones del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso central? La médula espinal y el central. Es decir, traumas cefalocranianos, latigazos espinales, por ejemplo, secundarios a un accidente de alta energía, accidentes de tránsito. Si la respiración está alterada, pero la apariencia de la circulación está bien, es decir, están viendo un niño que se está forzando a respirar, pero lo ven calmado y la piel está sana, pueden decir que está en dificultad respiratoria. Y si se fijan en el diagnóstico que está justo debajo de esto, se llama insuficiencia respiratoria. Ah, hay una diferencia entre esos dos términos, al menos en el enfrentamiento de urgencias. Dificultad respiratoria quiere decir que el chico se está esforzando por respirar, pero con el esfuerzo que está haciendo está logrando suplir sus necesidades de oxigenación mínimas. Por eso la apariencia de circulación se encuentra en un buen estado, pero a costa de tener que estarse esforzando y con el peligro de que en algún momento se puede cansar. Y
Y cuando se canse, la respiración, aunque sea con mayor esfuerzo, ya no va a ser óptima, o quizás va a pasar de un esfuerzo aumentado a un esfuerzo disminuido. Y cuando la apariencia de la respiración está alterada, rápidamente ustedes dicen, hasta con insuficiencia respiratoria este cabrón, porque se está forzando a respirar, o ya no se está respirando tan bien como antes, y está letárgico, está decaído, tiene un mal aspecto. Shock compensado, nos referimos a esto cuando la circulación está alterada y la apariencia de la respiración está normal. ¿Aquí alguien sabe la definición de shock o qué significa cuando uno se refiere que un paciente está en shock? Shock significa que hay una mala perfusión periférica a los tejidos distales del cuerpo. Es decir, no están los tejidos del cuerpo logrando un buen abastecimiento ni de nutrientes ni de oxígeno. Eso significa estado de shock. La sangre está circulando y el chico tiene sangre dentro de él, digamos, y está respirando, pero por alguna razón no está llegando esta sangre de manera adecuada a los tejidos más distales del cuerpo. Y cuando eso pasa, en algún momento, los órganos y tejidos centrales, donde ahí tenemos órganos y vísceras importantes, como por ejemplo el corazón, los pulmones y el hígado, no van a recibir una buena perfusión eventualmente. Así que ya ven que en los tejidos periféricos no está llegando buena circulación, no hace igual pensar que se requiere una intervención inmediata. Y ya si el chico tiene signos de mala circulación, como por ejemplo, una manera rápida de evaluar esto, en settings de urgencia, es viendo cómo está el color de la piel, ¿cierto? Si hay cianosis, uno puede pensar que hay mala circulación. Si hay palidez, uno puede pensar que el chico está en una situación de anemia moderada o severa, y cuando hay una anemia moderada o severa, hay un transporte deficiente del oxígeno porque hay pocos glóbulos rojos en el cuerpo. Y una manera del examen físico de ver esto rápidamente es viendo el llene capilar, que se puede hacerse con las uñas de los dedos de las manos o de los dedos de los pies. Y esto es apretando el lecho unguial o la uña de cualquier dedo por un tiempo de 10 segundos. Y una vez que uno complete este conteo, uno suelta el dedo y se fija cuánto tiempo tarda en volverse de color blanco al color normal que debería tener, que por ejemplo en mi caso es como un color un poco rosadito pálido. Si se demora menos de 2 segundos, muy probablemente hay una buena perfusión tisular. Si se demora más de 2 segundos, la perfusión tisular es deficiente. Y paro cardiorrespiratorio, aquí vamos a ver a un chico o chica que no responde, que no está respirando y que no tiene pulso. Por lo tanto, los 3 lados están alterados. Y esto uno debería sospecharlo o corroborarlo apenas uno ya empieza a verlo desde el primer lado del triángulo. Porque si hay un chico o chica para cardiorrespiratorio, inmediatamente lo que puede salvar su vida es iniciar las medidas de reanimación. Si estamos fuera de dispositivos de atención de salud que no tengan recursos para realizar reanimaciones avanzadas, en todos lados podemos hacer reanimación básica. La evaluación primaria. Tras aplicar la evaluación pediátrica hay que continuar con la evaluación primaria. Y la evaluación primaria es la segunda estrategia de evaluación de urgencias y cuenta con la secuencia ABCDE, que es una secuencia que es una herencia de la estrategia de evaluación de los pacientes que han sufrido traumas que sistematizó e ideó la Asociación Americana de Cirujanos. Y este ABCDE del trauma, que se lo van a escuchar muchas veces, es un tipo de evaluación que se utiliza en muchos contextos de urgencia y en muchas situaciones, y también para efectos de la evaluación de urgencias de adultos con cualquier tipo de problema de salud. Y aquí lo importante es identificar problemas en cada una de estas letras e intervenir los problemas que uno se encuentra. Y cada una de estas letras nos dicta el orden en que tenemos que hacer la evaluación y la prioridad de los elementos que hay que evaluar. ¿Y cuáles son estos elementos? Los vamos a ver a continuación. Y aquí están las letras, lo que significan y cuáles son las cosas que hay que evaluar con cada una de estas letras. A es por airway o vía aérea, B es por breathing o ventilación, C es por circulación, D es por disability o déficit neurológico y ED es de exposición. Cuando uno ya evalúa a un paciente con el triángulo de evaluación pediátrica y en verdad los 3 lados estaban adecuados, sin una situación que usted le haga pensar que requiere una intervención inmediata, o si estuvo alterado pero ya no estabilizado, podemos pasar recién ahí a la evaluación primaria. Y en la evaluación primaria, ¿qué es lo que comenzamos a ver? Para efectos de la vía aérea. ¿Por qué es importante la vía aérea? Está en primer lugar. Porque si la vía aérea está comprometida,
aunque tenga bien el paciente los músculos para respirar y los centros integradores del sistema nervioso para darle la orden de respirar, si la vía aérea está comprometida, está bloqueada, está obstruida o no está asegurada, da lo mismo que sea capaz de respirar o que tenga buena circulación o que no haya tenido ningún accidente neurológico o que no tenga ninguna herida. Porque si esto tiene un problema y no está resuelto, va a ser un paro respiratorio y eventualmente puede fallecer el paciente. Así que la vía aérea es lo primero que uno ve. Y uno ve la estabilidad de la vía aérea, es decir, que no se propensa a colapso. Ahí donde más nos preocupan son los pacientes que han sufrido traumas faciales, por ejemplo. Que esté bien colocada, que si hay que hacer una maniobra de apertura. Que en estos cursos de perfeccionamiento de manejo de urgencias se enseñan maniobras como la hiperextensión del cuello o la tracción mandibular, que son estrategias con las que uno puede estabilizar la vía aérea. Aspirar, si por ejemplo fuera alguien que se está ahogando con comida y al abrir la boca en verdad está lleno de comida, hay sopa o hay restos alimenticios, hay que sacar eso. Manejo instrumental de la vía aérea, es decir, si se requiere colocar alguna cánula, por ejemplo, o faringe o nasofaringe para mantener la estabilidad de la vía aérea. Y un collar cervical en el caso de que se sospeche de que haya una lesión del cuello, de la columna cervical, en cuyo caso, hasta que no se demuestre lo contrario, que típicamente eso se hace con radiografía o escáner de cuello, hay que mantener inmóvil el cuello para evitar agravar un problema que podría eventualmente dañar la médula espinal. ¿Y se acuerdan además cuando hablamos de las primeras clases, de los niveles medulares, donde si se cortaba ahí la médula, fallaba la respiración, ¿cierto? C3, C4, C5, de ahí viene el nervio frénico, de ahí vienen sus raíces, y si eso está alterado, el diafragma tapa la historia y el chico no va a respirar y puede morir. B, de respiración. Apuntamos al pequeño, buscamos, caracterizamos bien el problema, medimos la frecuencia respiratoria, medimos la saturación de oxígeno, típicamente ahí con un oxímetro de pulso, capnografía, que es un sistema de medición del dióxido de carbono. Administramos oxígeno por dispositivos de oxigenoterapia si fuera necesario, si detectáramos que la saturación no está adecuada o se está haciendo un refuerzo respiratorio aumentado, así que lo ayudamos dándole aire muy enriquecido en oxígeno para que no tenga que esforzarse el aire. Vemos si requiere que se la asista con ventilación. Si es necesario podemos utilizar una sonda nasogástrica para distintas funciones. Por ejemplo, evaluar que la vía aérea esté indemne, que hay un paso adecuado de la nariz hacia la orofaringe, pero cuidado, en general uno nunca instala sondas nasogástricas en pacientes que uno evalúa de urgencia cuando uno sospecha que hay fracturas de la base del cráneo, porque si hay una fractura de los huesos que conforman la base del cráneo, la sonda nasogástrica sin querer, porque uno la instala ciega, uno no puede ver cómo está avanzando, uno solamente la mete y tiene fe de que va a pasar para abajo. Si tiene una fractura de base del cráneo, la sonda puede pasar hacia la cavidad craneana y podemos generar un daño cerebral. Impulsión torácica si fuera necesario. Esto es un procedimiento médico que se realiza típicamente cuando se sospechan algunos problemas de salud, como por ejemplo el neumotórax a tensión, que es un problema de salud donde se empieza a acumular aire entre el pulmón y las pléulas porque hay algún filtro en alguna parte de la vía aérea y eso empieza a llenar el tórax de aire que no se mueve, que solo ocupa espacio y que eventualmente puede hacer colapsar la vía aérea y hacer colapsar la circulación de los grandes vasos y hacer que se detenga la circulación a nivel de la aorta. Y ahí, claro, paro cardiorrespiratorio inmediatamente. Y la punción torácica es una estrategia para hacer un agujero en el tórax y que el aire empiece a salir por ahí. Mientras uno estabiliza al paciente, esto se hace en urgencia en menos de 5 minutos. Circulación, evaluamos la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial y también tomamos un electrocardiograma para ver cómo está la actividad eléctrica del corazón. Y aquí típicamente nos podemos ayudar de monitores electrocardiográficos o monitores de signos vitales. Típicamente se encuentran en casi todos los tipos de servicios de urgencia, hasta el SAPO y el SAP lo pueden encontrar. Profe, ¿la punción torácica tiene algún punto donde se tiene que hacer o puede ser por otro? Sí, hay un punto en el que se hace. Y típicamente el punto donde se hace es en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular. Ahí es donde se suele realizar esa punción torácica. Y ahí se instala, se deja una cánula se deja una cánula y por ahí empieza a salir el aire. Esto es para descomprimir rápidamente el tórax, pero si hubiera un neumotórax, luego el tratamiento a permanencia que se deja a ese paciente cuando ya se estabiliza son pleuros
episiotomías conectadas a trampas de agua, que son unas bombitas, que son como un maletín que se acercan a los pacientes, donde el aire empieza a pasar hacia un maletín. Y ahí se empieza como a drenar el aire de la cavidad torácica. Por eso ya es pasado. Ya. Disability o déficit neurológico, evaluamos el estado de conciencia. Y hay otra mnemotecnia que nos puede ayudar, que es el API. Y eso significa que el paciente está alerta. Si está alerta, es decir, que está reaccionando a los estímulos de su entorno, está consciente de lo que pasa. Digamos que ese es el más alto nivel de conciencia. Vigil. Vigil significa que está despierto. Quizás no reacciona tan bien al medio, pero está como mirando, está desorientado, mira para abajo, para arriba. Está despierto el paciente, pero no está alerta. Está alterada la conciencia, porque uno normalmente debería estar alerta, ¿no? Debería poder reaccionar adecuadamente al estímulo del medio. Así que estrictamente el estado de alerta es como el estado de conciencia más cercano al normal, pero probablemente igual porque está alterado un poco por la ansiedad, porque estar amenazado por un problema de urgencia causa mucha ansiedad. Y sobre todo los niños y niñas que puede que todavía estén de acuerdo con una etapa de regulación emocional que no les permite contener bien estos sentimientos que son intensos que les provoca estar amenazados. La D significa durmiendo, y raramente durmiendo un paciente que esté grave, ¿cierto? O que no esté despierto. Y la I es de inconsciente, ya si está inconsciente, obvio, ahí no hay conciencia, totalmente alterado. Se evalúan las pupilas, la actividad motora, y en general que haya unas pupilas que sean capaces de reaccionar a la luz, por ejemplo, que se contraigan, es decir, a la amniosis, se vuelvan pequeñas al iluminarlas, y que al dejar de ponerle una fuente de iluminación se agranden o se relajen o hagan mini-gases. Eso es normal, son pupilas fotorreactivas y es lo esperable. Y obviamente también sería preocupante, no sé si uno viera una guagua enfrente y viera que tiene una pupila de este tamaño en el ojo derecho y una chiquitita en la izquierda. Eso es normal. Algo está pasando con el sistema nervioso central probablemente. Y la actividad motora, que sea un lactante, que tenga un movimiento activo y vigoroso de sus 4 extremidades, o si es un escolar que sea capaz de seguir instrucciones, que se mueva, está abrazando a su mamá, o está agarrado de ella, o de su papá, o del cuidado con el que esté, o que esté manipulando cosas. Eso habla de que, ya, hay actividad motora fina, uno se tranquiliza. Siempre hay que evaluar, sobre todo pacientes que están con estado de conciencia alterado, cómo estará el nivel del azúcar, porque esa es una causa importante de alteración de los niveles de conciencia, cuando hay hipoglicemia. Así que también, dentro de la evaluación de urgencia, siempre hay que tener a la mano un glucómetro, que son dispositivos para medición de glicemia capilar. Convulsiones, hipertensión intracraneal son otros elementos que se buscan en este tipo de casos. Convulsiones, ¿cuál es el sugerente de que pudiera haber una patología tipo epilepsia? Aunque la gran mayoría de las veces las convulsiones en los pacientes pediátricos no son provocadas por epilepsia, sino que son provocadas por estados de alta demanda de nutrientes del cerebro, producto de algunas enfermedades, que son las convulsiones febriles, por ejemplo, que son periodos en que los chiquititos se enferman, hasta de un resfriado puede ser, les da fiebre, empiezan a convulsionar, se asustan los papás, y en general eso queda como control un año, si no vuelve a convulsionar, y neurológicamente se desarrolla adecuadamente, se dan de alta a esos pacientes y hacen vida normal. Pero si las convulsiones son repetidas y ocurren sin que haya un evento desencadenante o algo que lo provoque, como una infección o un accidente, eso ya es más sospechoso de una epilepsia. Así que típicamente, en verdad, la gran mayoría de las convulsiones no van a terminar siendo epilepsia. E hipertensión intracraneal, que esa es una situación donde está aumentada la presión dentro de la bóveda craneana. Y eso se puede dar por distintas situaciones y algunas enfermedades graves, como por ejemplo la meningitis, que puede ser una enfermedad letal o que deje muchas secuelas. Y en general, ¿cómo se manifiestan los pacientes que tienen síndrome de hipertensión intracraneal? Con dolor de cabeza, vómitos explosivos. El vómito explosivo es una persona que no alcanza ni a sentir náuseas y vomita de la nada. Fotofobia, es decir, un rechazo está expuesta a luz porque la luz típicamente agrava el dolor de cabeza o el malestar. Y bueno, si hay un médico que sepa hacer fondos de ojos, se puede encontrar un signo que es el edema de papila, que eso es algo que se ve a nivel de la retina. Y dolor, obviamente, es otra cosa que uno evalúa. ¿Dónde está sintiendo dolor la persona? Y
si eso está correlacionado con algún trauma, con una herida, o si no hay nada, quizás con alguna enfermedad o problema visceral o algo. Y la exposición se refiere a que para este punto, ya habiendo evaluado los otros puntos anteriores, tenemos que tener al paciente completamente desvestido y evaluar cómo está la temperatura. Buscar ya definitivamente si hay alguna alteración de la piel que se nos pudiera haber pasado en la evaluación con el triángulo de evaluación pediátrica y buscar signos de traumatismo, es decir, deformaciones, hematomas, signos de sangrado, signos de fractura, entre otras cosas. Bueno, y en esta diapositiva van a encontrar un poco todo lo que les he conversado ahora. En cada una de las diapositivas hay notas que les recomiendo leer, así que ahí las pueden leer. Aquí una tabla de la frecuencia respiratoria normal, de acuerdo con las edades. En general en los adultos es fácil, porque es la misma de los adolescentes, pero en las distintas etapas del ciclo de vida pediátrico es distinta. Y si se fijan, la tendencia es que desde el recién nacido, que tiene 30 y 60 respiraciones por minuto, y esto es normal, va disminuyendo hasta la adolescente que llega a ser 12 a 16. En cuanto a la circulación, hay algunas fórmulas que nos pueden ayudar, porque se acuerdan que les dije que tenemos que evaluar la presión arterial, y a pero es lo mismo evaluar una presión, por ejemplo, una presión sistólica de 70 o de 60 en una guagua de 3 meses y en un adolescente de 15 años. No, no es lo mismo. Y hay algunas fórmulas, como las que les presento yo aquí, para saber cuál es la presión arterial sistólica mínima aceptable. Sabemos que la presión arterial suele evaluarse por dos valores, la presión arterial sistólica y la diastólica. Como estamos en una situación de urgencia, somos un poquito más ahorrativos y nos quedamos solo con la sistólica para poner ese criterio únicamente definirse en una situación de gravedad en la evaluación inicial, porque la evaluación siguiente sí sirve tener la presión arterial sistólica y diastólica, la presión de pulso, que es una diferencia que se calcula para estas dos presiones, porque eso habla del grado de perfusión que logra el tejido. Pero para evaluación inicial es presión arterial sistólica. Hasta los 10 años nos sirve usar la fórmula 70 más 2 por la edad, y desde los 10 años en adelante solamente considerar que la presión arterial sistólica mínima aceptable es de 90, que es lo mismo que se suele utilizar como regla en adultos. Por ejemplo, si tuviéramos un escolar de 5 años y yo quisiera saber cuándo su presión arterial sistólica mínima aceptable, voy a mi fórmula, tiene menos de 10 años o más de 10 años, tiene menos de 10 años. Entonces puedo usar la fórmula, y la fórmula me dice que 70 más 2 por la edad, 2 por 5 es 10, más 70 80. Esa es la presión arterial sistólica mínima aceptable para un paciente de 5 años. Ya me acordé. A es de alerta, B es de vigil, ¿cierto? De despierto, de ser capaz de responder a estímulos verbales. D es de responder al dolor. Eso era. Me equivoqué, ahí he dicho que es de estar durmiendo, no es de responder al dolor. Y la I es de inconsciente. Esa es la escala A, para evaluar el grado de conciencia en un paciente pediátrico. Alerta, responder a estímulos verbales, responder al dolor y estar inconsciente. La escala de coma de Glasgow es una escala útil que quizás en la evaluación ya secundaria puede ser útil para ser un poquito más específico en determinar el compromiso del grado de conciencia de un paciente. Y una escala que sobre todo se utiliza en pacientes y muy útil en aquellos que han sufrido traumatismo encefalocraneano. En buen castellano, golpe en la cabeza. ¿Ya? Es una escala de 13 a 15 puntos, evalúa 4 parámetros y nos permite clasificar de hecho los traumatismos encefalocraneanos en leves, moderados o graves. 15 a 14 puntos habla de un traumatismo encefalocraneano leve, 9 a 13 puntos de un traumatismo encefalocraneano moderado y 8 menos de 8 puntos habla de un traumatismo encefalocraneano grave. Tal es la utilidad y la buena predicción que tiene esta escala, que si tenemos un paciente que tiene 8 menos puntos, en general esa es una indicación, o más bien que una indicación, es una recomendación fuerte de que ese paciente tiene que ser intubado. Hay que darle un mecanismo de ventilación asistida porque probablemente no es capaz, por la disfunción del sistema nervioso central que le provocó el golpe, de mantener una mecánica ventilatoria adecuada. Algo importante cuando llegamos al paso de la exposición, y en verdad cuando ya tenemos el paciente desprendido, es que igual tenemos que procurar que no le dé hipotermia, porque la
estamos desvistiendo, ¿cierto? Y se pierde calor cuando no hay prendas que eviten esto. Y para eso lo ideal es que, sobre todo en los dispositivos de urgencia, las salas de reanimación estén calefaccionadas a temperatura ambiente, porque tienen que ser cómodas para el paciente, no para el equipo personal que está ahí. Que si son lactantes, que ojalá sean ubicados rápidamente en cunas radiantes, que son cunas que tienen sistemas de calefacción incorporados a ellas. Y si no, no tenemos nada sofisticado en un sistema de calefacción, que haya manta, por último, en el servicio de urgencia, y le ponemos una manta. Llegamos a la evaluación secundaria, y es que tras realizar la evaluación general y la estabilización inicial, ahí ya podemos pasar a una anamnesis y una exploración física detalladas. Con mucha frecuencia este punto se lleva a cabo cuando todavía no se completa el diagnóstico de evaluación pediátrica, lo primero que vimos, evaluar los tres lados, y tampoco la BCD ni las actuaciones que hay que hacer cuando se van identificando los problemas de la evaluación secundaria. Porque recuerden, cuando vimos la evaluación secundaria, esa es una estrategia donde se identifica y se interviene el problema. Vamos encontrando un problema en cada una de las letras, ahí ya instalamos una acción. El objetivo de la evaluación secundaria es obtener la historia clínica del episodio actual, una exploración física dirigida y ya ir a buscar datos clínicos que nos permitan orientar hacia cuál fue el problema que causó la desestabilización del paciente. Hay una mnemotecnia, de nuevo, que nos puede ayudar a recordar cuáles son los datos clínicos importantes que hay que recolectar en la evaluación secundaria en un contexto de urgencias. Porque recuerden, aquí seguimos en la evaluación inicial de un paciente de urgencias que llegue inestable por primera vez al SAP o al SAR o al hospital donde estamos trabajando. Sample es la mnemotecnia y responde a lo siguiente: la S por síntomas y signos, la A de alergias, la M de medicamentos, la P de historia clínica previa, la M de cuál fue la última comida que tuvo el paciente y la E de eventos o qué es lo que pasó antes o cuándo o inmediatamente después de que ocurrió la desestabilización del paciente. En los apuntes que acompañan esta diapositiva está más detallado cómo explorar y qué hacer con cada uno. Y ya la evaluación terciaria es cuando ya atravesamos la evaluación pediátrica, la evaluación primaria, la evaluación secundaria. Y aquí el paciente ya está estable, se empieza a planear el estudio etiológico, de buscar dirigidamente la causa, pedir los exámenes necesarios para eso, y eventualmente llegar al plan de tratamiento definitivo para completar el objetivo de la hospitalización del paciente si es que se iba a hospitalizar, o del plan de tratamiento ambulatorio si es que es dado de alta a su domicilio. Cosas relevantes a considerar: muchas veces, muchas de las intervenciones, medicamentos o soportes que damos a pacientes pediátricos van a estar determinados por la antropometría de estos, es decir, de su tamaño. Algo importante es saber el peso corporal de los pacientes, sobre todo para el cálculo de dosis de medicamentos. Una estrategia rápida es averiguar con un familiar. ¿Se pesó hoy día? ¿Se pesó ayer? ¿Sabe cuánto pesa el paciente? ¿Cuánto es el último peso que recuerda? Y siempre acompañar ese peso de cuánto es ese peso. Si el peso en verdad no es muy confiable, por ejemplo, se pesó hace un mes o el cuidador da un valor aproximado, podemos recurrir a otras técnicas. La cinta de Roslow es una cinta, es un tipo de insumo que venden tiendas de insumos médicos y que algunos servicios de urgencias tienen, que es una cinta muy útil, donde por ejemplo uno ubica al paciente en la camilla, digamos hasta aquí la guagua, y yo agarro esta cinta, que la pongo al inicio de la cabeza y la tiro para acá, y a donde llegan los pies de la guagua con la cinta me dice, si llegó hasta aquí el tamaño de la guagua, probablemente pesa 8 kilos, cosas así. Y es algo útil para rápidamente tener un valor y empezar ya a preparar los medicamentos. Y si no tenemos cinta Roslow, porque nuestro servicio de urgencia está acá en Navarra, no ha comprado nada. Hay una fórmula que vamos a usar para niños de 10 años, para la peso corporal, que es 2 por la de año más 4. Ejemplo, la guagua tiene 2 años y el familiar no sabe cuánto pesa o no está seguro, no tiene un valor muy aproximado, no hay cinta de Roslow, ya. Tiene 2 años, veamos la fórmula. 2 más 4 es 6, por 2, 12. Ya. Si tiene 2 años, quizás pesa cerca de 12 kilos. Y con eso vamos a escuchar. Y ahí está la cinta de Roslow, así se ve.
Y si se fijan, tiene colorcito y en cada colorcito está la tabla con cuánto de medicamentos suele utilizarse en infantes de este tamaño. Es súper útil estas. Por último, considerar que en este tipo de situaciones la presencia de los padres o de los cuidadores o de figuras importantes para los niños puede ser muy útil para, uno, aliviar el dolor y aliviar la ansiedad que este niño o niña está experimentando producto del cuadro que le está amenazando la vida, e incluso también puede permitirse el contacto físico. ¿Ya? Abrazarse, sostenerlo en el regazo, hacerle cariño. Son cosas que los padres pueden hacer con sus hijos o los cuidadores con sus niños por los cuales son responsables, y ayudan a la atención y a que la experiencia sea lo menos traumática posible para tus pacientes. Y esto está respaldado por evidencia, no es algo que yo digo al azar. Ese es el contenido de la clase. ¿Hay alguna inquietud, duda, consulta? ¿La prueba de la semana que viene, cierto? ¿Ah? La prueba de la semana que viene. Sí, el próximo. ¿Esta materia la semana pasada? Sí, esta era de la semana pasada. Solamente eso. Solo eso. Es que lo corrimos porque no puedo hacer el taller 6 esta semana porque me informaron a inicios de este mes aproximadamente que tengo que ir a una capacitación a Santiago. Tengo que ir a hacer un curso que es de manejo del trauma en servicios de urgencia. Y eso me va a tomar del miércoles al sábado. Así que tuve que correr esos talleres y me fijé que teníamos disponible la última semana de noviembre, si no me equivoco. Pero bueno, en el calendario modificado está. Y eso que vamos a hacer el taller 6. Y esas serían como las últimas actividades. Después del taller 6 hay que darle la prueba optativa para quienes deban rendir. Y eso, ¿ya? Ya, pues, no, esta es la última cátedra, la última vez que paso contenido teórico con ustedes. De nuevo, consultas, aunque termine la asignatura, ahí queda mi correo personal, me pueden seguir preguntando, ya sea para cosas relacionadas con la asignatura que vimos, o quizás otras cosas relacionadas con temas relacionados con salud que tengan dudas, que quizás yo pueda, desde mi campo médico, darle alguna respuesta. Eso, espero seguir trabajando aquí el próximo año, así que también eventualmente me pueden encontrar en la universidad. Este es mi lugar de trabajo. Ya les dije al principio que trabajo en el CERFAM que queda en Las Torres. Y eso pues, mis estimados están libres por ahora y nos veremos la próxima semana.